sobre un aporte del Frankenstein. No es el Frankenstein que conocemos al uso, ¿no? Es otro tipo. Vale. ¿Más alto? ¿No? ¿Me oís bien allá atrás? Sí. Ahora sí. ¿Ese tono todo el rato? Sí, elevado. Vale. Bueno, a ver, hace ya tiempo, y bueno, dentro de la perspectiva social, estoy hablando hace 2 años aproximadamente, de la que se podía adivinar en aquel momento, ya se empezaba a adivinar la situación que está ocurriendo ahora, ¿no? Bueno, yo me hice la pregunta, o para mí era necesario reconsiderar cómo era la forma de vida, o cómo era el estilo de vida que yo llevaba. Es una pregunta que me surgía en ese momento. Evidentemente no me estoy refiriendo a aspectos externos, en qué casa vivo, qué ropa llevo, qué automóvil me compro, qué móvil me compro. No me refería a eso. Me refiero a temas más de carácter existencial. Entonces, para esta reflexión acerca del estilo de vida, evidentemente primero me tenía que apoyar en mi experiencia, en la experiencia que tenía hasta ese momento. También esa experiencia, considerando o intercambiando con otros, yo la interpreto de una manera. También era interesante por qué la interpretaba como la interpretaba, o la interpreto. Luego también me apoyé o me he apoyado en el intercambio con otras personas. Claro, porque hay otros puntos de vista, otros estilos de vida, otras formas de entender la perspectiva social, la perspectiva personal. Y luego, por último, pues obviamente también me apoyé en algunas lecturas que me he ido moviendo por lecturas que así, a principio, me mostraban cierto interés o cierto agrado, cierto atractivo, ¿no? No era un criterio previo de selección. Lecturas que a mí me parecían interesantes. No es, por tanto, una reflexión exhaustiva, ni mucho menos. Una reflexión exhaustiva de ese tema, para mi punto de vista, requiere más de una cabeza. Requiere un conjunto de cabezas. O la mía, por lo menos, no es suficiente para ello. Aunque también, en el transcurso de ese desarrollo, de esa aportación, también llegué a comprender en algún momento que no era especialmente importante la capacidad. Pero bueno, eso es un descubrimiento que yo hice, ¿no? Pero bueno, para poneros un poco en tema, ¿no? Cuando siempre, por lo menos a mí me ocurre, cuando empiezas un proyecto, lo primero que te surge son dificultades. No sé, a mí me ocurre. Entonces la primera dificultad era definir bien lo que quería expresar, lo que estaba buscando, lo que era objeto de estudio y lo que buscaba con ese estudio. Eso me planteó una dificultad. Yo creo que es comprensible esa dificultad. Es tan complicada esa dificultad para mí de resolver que yo creo que aún hoy está medianamente cumplida. Es decir, es algo que está en permanente revisión. Evidentemente debía de considerar en qué situación vivía y qué interpretación hacía de la situación, como hemos dicho. Bueno, pues empecé a analizar en qué situación vivía, qué interpretación hacía de cómo vivía, y me salieron varias versiones. Una versión mejoraba o empeoraba la siguiente, y así vamos haciendo varias vueltas.
Hasta que, después de varios intentos, acabé por concluir no solo cómo vivía, sino que vivía en un medio social muy complejo. Este medio social en el que vivimos, vivo y vivimos, es un medio que está sometido o sujeto o influido, como queráis, por prácticamente infinitas variables, tantas como seres humanos están en nuestro alrededor. También ese medio social que vivía no es algo estático, es un medio social que caminaba, según veía hace 2 años, hacia una crisis. Hacia una crisis que no era una crisis solo económica, no era una crisis de solución económica, no era una crisis de solución económica. Ahora nos dicen, bueno, si ahora vamos mezclando lo público con lo privado, haciendo una cogestión público-privada, en donde lo público siempre pone y lo privado siempre recibe, entonces las cosas se van a solucionar. No es esa la crisis que yo estaba visualizando en aquel momento, ni tampoco la que yo veo ahora, la que estamos viviendo. Yo creo que es una crisis de tipo existencial. Los más frívolos dicen crisis de identidad o crisis de valores. Bueno, yo lo voy a hacer un poquito menos frívolo y voy a decir que es una crisis de identidad de una especie. Es una crisis de dirección de la especie humana. Eso es como yo analizo la situación ahora. Claro, entonces el estilo de vida debería estar acorde a esa situación social que yo interpreto que evidentemente caben otras interpretaciones. Claro, la pregunta era cómo tendría que comportarse un ser humano actualmente en una situación de este tipo. Surgieron otras dificultades. ¿Cómo iba a hacer el estudio? Bueno, comencé con lecturas que o abordaban directamente ese tema o lo hacían de rodeo. No solo lecturas, por así decirlo, nuestras. Son lecturas de todos, ¿no? Pero bueno, lecturas que parten de nuestro movimiento, de nuestro humanismo. También lecturas de otro tipo, ¿no? Entonces, pues leí algo de metafísica, leí algo de filosofía, algo de historia, algo de mitología. Y bueno, porque en ellas podían encontrar una hipotética o posible respuesta, ¿no? Pero claro, son temas muy complejos. Para mí son complejos, no estoy educado en esos temas, eran nuevos y me era muy complicado el seguir esos temas, ¿no? Hay algo que me ha servido de apoyo, que es la experiencia vivida después de tantos años de actividad con el nuevo humanismo. Esa experiencia vida durante tantos años ha sido una especie de suerte de guía conductual, de guía, como para saber, como para no perder la referencia de la búsqueda y de lo que estaba buscando. Otra dificultad con la que me encontré, para ser más detallado, más preciso, perdón, es que el lenguaje que yo tengo incorporado, el vocabulario que manejo, la forma de expresión, pues la verdad es que es insuficiente, es claramente insuficiente para explicar todo aquello que yo estaba sintiendo. No solo lo que pensaba o abstraía, sino todo aquello que yo estaba sintiendo. Esa era otra dificultad. Si yo quería ir resumiendo, me faltaban palabras, me faltaba vocabulario, se me quedaba corto todo. Entonces, bueno, ahí estábamos, con todas esas dificultades, ¿no? Llegó el verano y nos fuimos de vacaciones, como se va todo el mundo. Entonces todavía íbamos de vacaciones. Entonces, nos fuimos de vacaciones y, bueno, pues
nos fuimos a una región que es conocida en Europa, nos fuimos a Suiza de vacaciones. Cogimos la caravana, nos fuimos para allá, nos alojamos en un camping y paseando por algunos lugares de Suiza, concretamente por una zona que se llama Interlaken, entre lagos, es la traducción, ¿no? Es el centro de una corona montañosa donde están todos los Alpes, en la vertiente italiana, francesa, alemana. Entonces, en esa ciudad, paseando por ella, el primer día que llegamos, una dificultad me quedó resuelta. Paseando vi una plaquita donde ponía: aquí se reunía el señor Byron, la señora María Sile, y aquí es donde se juntaban y de aquí donde nació. Eso lo ponía en una especie de francés. El cantón ese es francés, pero también tiene algo de influencia alemana. Bueno, el caso es que ahí me quedé yo perplejo con el tema, ¿no? Bueno, ahí me surgió un poco el tema de la cuestión de cómo plantearme estudiar ese tema, o llegué a comprender, si lo queréis ver así, que la alegoría a veces es mucho más capaz que la expresión, por lo menos en mi caso, para recoger todo tipo de texturas, contextos, aromas, que de otra manera el vocabulario o el lenguaje no permiten. Entonces, bueno, me dediqué a ver, posteriormente a ese periodo, me dediqué a ver varias de las películas que ya había visto en otro momento, ¿no?, acerca que hay del tema. Y por último, después de leerlo, me leí el propio Frankenstein. Entonces, me leí no solo el Frankenstein, sino el Manfredo, de Byron. El Frankenstein, a ver, son, a mi modo de ver, ¿no?, son dos versiones diferentes de una misma pregunta, de dos formas de vivir diferentes, desde mi punto de vista. El Byron, es cuando escribió el Manfredo, estaba muy inspirado por Goethe, por el Fausto, como se diga, por el Fausto, y más o menos la historia del Manfredo es similar, pero no desarrollé esa. Me pareció interesante leerme la del Frankenstein. Bueno, ¿por qué? Porque de alguna forma reflejaba más la situación vital que yo estaba viviendo en ese momento. Bueno, está claro, yo me preguntaba cuando estaba ahí en ese lugar, ¿no?, si yo hubiera estado aquí con Byron y con la señora esta Chile y hubiera estado con todos los cortentulios, cuando se decidieron hacer ese famoso escrito que dio origen al Frankenstein, que es conocido de por todos. Entonces yo me preguntaba si yo hubiera sido uno de los cortentulios y me hubiera alargado esa noche ahí diciendo: a ver qué carajos hago yo esta noche para escribir algo, pues probablemente no se me hubiera ocurrido escribir nada. Yo me hubiera quedado, ¿qué hago yo? Y en el caso de haber hecho o haber tenido en ese momento la inspiración que tuvieron uno u otro u otra, en el caso de haber tenido su inspiración, después de leer el Frankenstein como lo conocemos hasta ahora, yo no lo hubiera redactado igual. No sé si habéis tenido oportunidad de leerlo o si de ver la película. Es una tragedia de una inspiración interesante, acaba en una tragedia, ¿no? Entonces yo no lo hubiera escrito de esa manera. Evidentemente eso me marcaba una diferencia. Entonces, bueno, ahí surgió la idea. ¿Cómo yo hubiera reescrito o cómo yo hubiera escrito ese relato? Porque ese principio del Frankenstein sí me encajaba como punto de partida por la situación vital que yo vivía o vivo. Entonces, bueno, pues pensado y hecho, vuelta aquí, comencé a trabajar con la redacción de Frankenstein.
hay toda una situación al principio del libro donde un tal doctor Frankenstein, claro, ya no le llamé Frankenstein, le llamé Frank, porque el que Stein me sobraba. Quiero decir, solo hay una parte del relato, el principio, en el que me iba a apoyar para desde ahí desarrollarlo, ¿no? Entonces, claro, como mi educación durante una época fue sanitaria, pues ¿qué pasa? Que esa parte de renacer, esa parte de volver a dotar de vida a un ser muerto, me resultó, entre comillas, complicado, poco complicado. A lo mejor para un lector que no esté tan ducho en temas le va a parecer un poco tosco o un poco árida, le va a parecer un cientifismo exagerado. Creedme, he tratado de ser muy blandito, ¿no? Muy suave, pero es que no, yo no puedo ser más suave. Entonces, al principio de esa redacción, donde arranca la historia, arranca de que un doctor le llevan a alguien que está congelado y entonces él en ese momento estaba revisando unos temas de electrolisis, de repolarización cardíaca, en fin, estaba revisando esos temas. Bueno, pues alguien que está actualizando información, está revisando información. Bueno, ¿por qué es importante poner este tipo de datos? Aparte de por conocimiento del tema, porque es cierto que hay todo un intercambio iónico dentro de los intersticios celulares, dentro de las células y su intersticio, lo que le rodea, hay un intercambio iónico que creo que explica el por qué el corazón se mueve y palpita de forma autónoma, sin necesidad de voluntariedad. Nadie dice, quiero que palpite mi corazón. Aunque, sin embargo, sí es posible que uno, gracias a la concentración o a otras cosas, puede alterar su ritmo cardíaco. Hasta los yodos, en fin. Entonces, bueno, pues a mí me pareció importante incluir esos fenómenos de electrolisis, de intercambio iónico, porque son los experimentos que en aquel momento, cuando se escribió el primer ejemplar, eran sorprendentes. Aunque los fenómenos de electrolisis se conocían de muy antiguo, allí se empezaba a ver que la transmisión nerviosa era posible a través de las patas de una rana. Bueno, iba tratando de explicar un poco ese contexto, ¿no? Bueno, además hay una serie de incidentes en el relato por los cuales el doctor Frank, deja al individuo que se encuentra congelado dentro de una cámara frigorífica sin conectar, produciéndose un fenómeno de incubación. Ese fenómeno de incubación, esos fenómenos de oxidorreducción que se producen, de regeneración, de creación de energía a través de los fenómenos de respiración, dan un entorno no verdadero, pero sí dan una aproximación a la opción de que renazca esa persona que había muerto hace años antes. Desde ese marco, ahí surgen dos personajes. De repente, sin saberlo, o sin haberlo previsto, me surgieron dos personajes. Me salió el Frank médico, el Frank que había revivido con las palas cardíacas a esa persona que estaba muerta, y me surgió el nuevo ser que volvía de vuelta a la vida, años después de su muerte. Bueno, ahora tenía que desarrollar no uno, sino dos protagonistas. Estaba complicada la cosa. También en el estudio de eso me di cuenta de que no es la primera vez que se había hablado de este fenómeno del renacimiento, de la vuelta a la vida, ¿no? Ya en la República de Platón se habla de un tal que se lo encuentran entre varios soldados muertos
se lo encuentran y al final, pues después de varios días se supone muerto, vuelve a la vida, ¿no? Y cuenta su experiencia y su camino por los infiernos o por el paisaje de la muerte, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a otro tema, ¿no? Siguiendo con el desarrollo, hay una cosa que también quiero resaltar. Durante ese tiempo que estuvimos de vacaciones por ese lugar, paseando por aquellas montañas, no sé si tenéis la oportunidad de conocerlo alguno, pero la altura de las montañas, la disposición del lugar, hace de unos entornos, unos paisajes naturales que son de una belleza bastante peculiar. Uno está a lo alto de un pico, pero que es un pico literalmente, y ve como un valle extensísimo hasta donde alcanza la vista, un valle verde, se extiende a toda la amplitud. Y eso ocurre en cualquiera de los picos de la corona que rodea esa zona. Entonces da lugar a una belleza particular, que tiene un registro interno, que produce una sensación interna. Es como que uno desde las alturas pudiera ver el mundo. Está con los pies en la tierra, está conectado, pero desde otro nivel pudiera ver el mundo que se desarrolla allá abajo, ¿no? Y ese es un poco el tono que he tratado de mantener en toda la redacción, como si estuviéramos redactándolo desde allí. Bien, esa duplicidad de personajes que se desarrollan, el Fran médico y el nuevo individuo que nace, esa duplicidad de personajes podría ser bien una alegoría de lo que conocemos como cuerpo y alma y la relación que entre ellos hay. Claro, si yo fuera un cientifista extremo, náutico extremo, entonces yo diría, bueno, ¿dónde carajos aloja el alma? ¿En qué órgano está el alma? Evidentemente no soy un cientifista extremo y apelando a la experiencia, uno conviven un registro corporal y algo que anima a ese cuerpo. Uno atiende a dos necesidades. Es como una experiencia. Esa es la parte esencial de lo que cogió el Frankenstein. Así que el renacido, vamos con él ahora, se tuvo que ver con que tenía que llenar otra vida. O sea, no ya hay suficiente con una, sino que ahora se tiene que encontrar con otra para llenarla. Yo espero que no me guarden el cuerpo de Dios. Pero bueno, este buen hombre, evidentemente, imaginaros, poneros en situación, ¿no? Yo de repente aparezco 40 años después, ¿quién coño soy? ¿Y hacia dónde voy? A mí me parece que son preguntas que se haría cualquiera, normalito, no hace falta ser... Pero uno se haría esas dos preguntas. Y eso también reflejaba el sentir mío en ese momento. El relato ahí es interesante porque da un contexto que de otra forma es muy difícil de describir. O para mí es muy difícil de describir, ¿no? Claro, ese protagonista, evidentemente, como vive en un mundo, tiene que buscarse la vida, tiene que ver cómo come, dónde vive, qué sé yo, cómo se lo monta, ¿no? Pero bueno, no he desarrollado esa parte, la resolvemos rápidamente, ventajas de las novelas, que uno lo que no le interesa lo resuelve rápidamente. Este tío encuentra un curro rápido, se lo monta bien, ya tiene una casa para vivir. Y entonces, claro, yo sé que esta situación no es real. No es tan fácil encontrar un trabajo, no es tan fácil armonizar esas necesidades materiales con esas otras necesidades. No es tan fácil armonizarlas, lo sé.
Pero bueno, en este momento quise desviarlo para otro lado y no afrontarme allí. Bueno, como si eso estuviera fácil. Esa concreción es importante. Hago este comentario porque la mayor parte de la vida nos la pasamos concretando cosas para dar respuestas inmediatas. Eso lo podéis leer en Ortega y Gasset, Lecciones de Metafísica. No es complicado. Es decir, yo tengo una necesidad imperiosa de dar una respuesta. Ahora te voy a comentar algo. No estoy dando esa respuesta. Y entonces eso me hace hacer una reducción a temas muy inmediatos, haciéndome perder como esa otra mirada que camina o que tiene como un objetivo más a largo plazo, que viene desde muy atrás y va hacia muy adelante, ¿no? Entonces, muchas veces la vida de uno se queda ahí, en esa concreción y en optimizar esa concreción. Pero no es el caso de este buen hombre. Como es el protagonista, yo decidía lo que iba a pasar, pues no iba a ser su caso. Entonces este señor no se iba a quedar en esa concreción. Eso lo resolvía rápido y pasaba a otras. Entonces, bueno, hay otra cosa que también le dotea al personaje. El personaje muere y cuando el personaje renace, tiene todos los recuerdos de su anterior vida. Imagínate. Si no los tuviera, capaz que volvía a repetir lo mismo otra vez. Capaz. Entonces mejor lo recuerda y así por lo menos ya sabe qué cosas no funcionan y empieza a buscar otras cosas. ¿Nos vamos emplazando? Es más una experiencia lo que estoy transmitiendo, ¿eh? Pero la alegoría, el relato, me sirve para dar contexto a eso que uno siente o que podemos estar sintiendo muchos. Entonces, en el siguiente ya, en el primer capítulo, en ese capítulo de los recuerdos, donde él se acuerda de su anterior vida, este personaje trabaja en un camping, como estaba alojado en el camping, lo tenía a mano, ¿no? Entonces trabajaba en ese camping, era el señor que limpiaba, está bien, y en ese camping pues hay más trabajadores, son compañeros, y en esos compañeros pues se establece la relación normal con los compañeros, y empieza a encontrarse con que hay distintas posiciones con respecto a quién soy y a dónde voy. Posiciones en principio muy, vamos a decir, de medio cabo, ¿no? Entonces se encuentra con un personaje que alegoriza, es ruso además, completamente, que alegoriza a lo que podría decir Marx, joven, un marxista joven. Entonces, bueno, ese personaje defiende su ideología, defiende su posición, su quién es y a dónde va, defiende un humanismo, un ser humano, un tipo de humanismo, que tiene como peculiaridad que pasa por la revolución social. Estoy siendo muy sintético, yo lo comprendo. Es ser muy sintético, además luego el marxismo cambió. Eso es un Marx joven, cuando sacó un manifiesto comunista en una introducción, que luego ese humanismo se cambió, y ya más adelante, muerto más, se cambió aún más, ¿no? Pero siempre está ese fondo de que solo se puede llegar al desarrollo humano si es que hay una condición social adecuada. Y para que haya una condición social adecuada hay que hacer una revolución. Otro de los personajes, compañeros, un muchacho italiano, entonces defiende otra tesis distinta. Entonces este hombre defiende que Dios da un dudoso e indemostrable Dios, da unos designios, y lo humano es la aceptación de esos designios. Eso es lo humano.
solo se puede llegar a la esencia humana, a la esencia de lo humano, si es que uno se somete a los designios divinos. Además hace una apología del amor, es muy interesante, ¿verdad? Bien. Hay otro tercer personaje, que habla de que el ser humano está arrojado al mundo, es libre para hacer lo que le venga en gana. Bueno, él se lo cree así, ¿no? Y entonces dentro de esa libertad, entonces él llegará a lo humano en función de la experiencia, de la existencia que haga. Estas corrientes existencialistas, marxistas, cristianas, llevan a un humanismo que el personaje llegó a comprender que tenían algo en común. Para nada el destino final, eran humanismos diferentes. Era una caracterización de lo humano diferente en cada uno de ellos. No se encontraban ni a la de tres. Pero sin embargo sí tenían algo en común, que para llegar al registro de lo humano había que hacer algo. Claro, el sentir de nuestro personaje no es ese. El sentir del personaje es que ella se siente humano de partida. Él es humano como condición. Y en esa condición desarrolla, sí, su humanidad en los aspectos personal, social e incluso espiritual. Pero no es por medio de ellos, sino es a través de él que se desarrolla una espiritualidad, se desarrolla una sociedad u otra, o una forma de unas características o circunstancias personales. Eso era importante, porque yo muchas veces, ahora hablo de mí, no del personaje, muchas veces me encontraba con que siempre ponía predialogales a lo humano. Es que usted será humano cuando, y hablando conmigo, pensando sobre mí, pero hablando con otros igual. Esos predialogales eran prejuicios. No, es justo al revés. Es tan humano un acto guerrero como un acto científico. Son expresiones de lo humano. Por lo tanto, se iba aclarando eso de lo que era humano. Evidentemente, ese sentir humano ubica a lo humano como central frente a otros intereses, justo por ese sentir de lo humano, por no tenerlo condicionado a algo. ¿Va complicado o se me va siguiendo? Vale, entonces, al no tener ese condicionamiento de partida, al nacer humano, lo humano se expresa como central, la humanidad se expresa como central, y desde allí irradia la propia, cada uno irradiamos nuestra propia humanidad. Bien, esto matiza mucho y es muy importante a la hora de una conducta cotidiana. No obstante, como no hay pena sin gloria, no hay gloria sin pena, perdón, el personaje se encuentra con el personaje, Fran, el personaje renacido, se encuentra con otro cuarto compañero. Este cuarto compañero representa un estilo de vida, muy diferente. Él se define naturalista, estructuralista, podemos decir también. Es alguien que interpreta a Darwin de una forma muy literal, es decir, que hace una interpretación de lo natural muy determinada, en donde existen diferencias de niveles, castas, entre los componentes de una misma especie. Y entonces, bueno, pues en ese sentir, él, claro, ocupa la posición más alta. Él es alguien dotado por la genética o por la cuna, a veces por las dos cosas, ¿no? Y está nacido para determinar el destino de mucha gente.
gente que contemplan como que lo que aspiran, a lo más que aspiran es seguir paciendo en las praderitas sin más complicaciones. Es alguien que niega del otro la capacidad de aprender y la capacidad de desarrollarse. Bien, esta posición que niega lo humano, que es más antihumano, es también otra posición que yo creo que está reflejada en la sociedad que vivimos. Son posiciones que yo considero actuales, no las considero del pasado. Claro, son actuales en tanto a que han ido modificando su lenguaje, pero no su trasfondo. Entonces, el personaje hace esa primera parada, hace esa primera reflexión, ¿no? Antes, se me ha olvidado, ahora me recuerdo. Antes de esto, el personaje, cuando está hablando de los primeros recuerdos que tiene, el personaje se encuentra con algunos recuerdos de su maestra que le leía a Platón, concretamente a Fedón de Platón, y le hablaba de la teoría de las ideas, la teoría de las reminiscencias, la teoría del sufrimiento. Son teorías que podemos encontrar en esa lectura. Eso le da un punto de partida, como un punto de apoyo, como para poder ir al mundo y enfrentarse con otras posiciones, ¿no? Y es la que le llevaron a comprender eso de que lo humano es algo de partida. No necesita de una justificación o de un armado filosófico o de un armado doctrinario. Es un registro de partida. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esperad, porque es que como me salta un tema, pues ahora tengo que volver a ver. Bueno, evidentemente estos asuntos, este asunto de la convivencia social, evidentemente se puede plantear de otras maneras. Pero eso sería objeto de otra narración, de otro discurso. Y también la simpleza con que lo he planteado, la forma breve que lo he planteado, no puede hacerle llegar a uno a pensar que ha sido así como muy simplista el planteo. No, está reflexionado en base a la experiencia que uno ha vivido y está contrastado con ese intercambio. Eso es precisamente para mí uno de los factores más importantes del humano, es la riqueza del humano, esa capacidad y chispeante diversidad. Esa chispeante diversidad que tenemos nos hace a cada instante diferentes al instante anterior y diferente al que nos precede. Y como eso es conjunto, cada ser humano está en eso, la situación social está moviéndose continuamente. Y como vivimos en una sociedad, continuamente tenemos que reajustar nuestro comportamiento a la nueva situación dada en cada instante. Eso me parece de una riqueza extraordinaria. Hasta aquí hicimos un apartado, acaba un capítulo y vamos a ir a otro capítulo. Vamos a ir a otro capítulo, en principio aparentemente es más suave el capítulo. Aparentemente digo porque, bueno, este señor ya ha vivido un poco, ya empieza a tener unos recursos, conoce a una señorita, se nos enamora y decide viajar. Bueno, entonces lo ponemos de viaje y lo mandamos a Roma. Qué lugar más interesante. Entre las ruinas de un imperio pasado,
Alguien descubre al otro, bueno, o a la otra. En definitiva, descubre al ser humano. Y lo descubre porque en esa relación destaca algo importante. En esa relación destaca algo importante, que es que por algo interesante. Destaca algo interesante porque por algún instante no ha pensado solo en sí, sino ha pensado en otra persona. Ha sentido a otra persona. Se ha olvidado de sí mismo. Y esa experiencia le choca. También en el viaje tiene otra experiencia. Es una experiencia vivida por mí. Es una experiencia de cuando vas en avión y vas surcando por encima. No sé si alguno lo ha tenido alguna vez. Vas justo navegando por encima de las nubes, ¿no? Es una experiencia preciosa. Uno parece que no va en avión, sino que va en barco en un mar blanco, algodonoso. Y que te lleva a la experiencia de las nubes, que algunos, pero que todos conocemos. Son dos experiencias que me marcan. Pero también dentro de ese capítulo hay algo más que yo creo que podemos observar. La muchacha se llama Esperanza. ¿Y por qué la llamo Esperanza? La llamo Esperanza en clara alusión a, yo creo que es conocido por todos, si no obstante lo hablo, ¿no?, al mito de Pandora. ¿Conocéis todos el mito de Pandora? Parece ser que tal Prometeo llevó los conocimientos de la agricultura y del fuego a los humanos, y entonces pues los dioses se rebotaron. Este le va a enseñar todo a estos y se van a creer dioses. Y entonces, para castigo, le mandaron a una señora, se llamaba Pandora, que la habían cargado con muchos atributos, bueno, para controlar aquello, ¿no? Este ve la jugada de los dioses, les esquiva, y entonces esta muchacha se enreda con el hermano de Prometeo. Entonces, bueno, esta muchacha, la Pandora, abre una caja, es muy curiosa, abre una caja, salen todos los males que aquejan a la humanidad. El mito es un tanto así, pero veréis, queda dentro algo que se llama la esperanza. Para el escritor de ese mito, la esperanza es un mal. También podemos hacer alegoría a aquello que decía Dante cuando entra a los infiernos, ¿no? Ah, tú que quieres entrar aquí dentro, abandona toda esperanza. Son los desvíos que uno puede encontrar. Por favor, le quedan, o sea, a su favor, le quedan las experiencias que ha tenido con respecto a las nubes, que ha tenido con respecto a esos momentos en los que él pudo percibir la realidad de otra manera. Con estas experiencias se nos vuelve para su casa, se vuelve a su lugar donde vive y reflexiona. Y se pregunta acerca de la inmortalidad. O más que de la inmortalidad, se pregunta acerca de la supervivencia sin una base corporal. ¿Por qué se pregunta por eso? Porque hay experiencias que al cambiar la percepción de uno, también cambian la percepción de la muerte y de la vida. Entonces, ese cambio de percepción, esas experiencias, le llevan a pensar, le llevan a llevar adelante una actitud en la de ir rescatando este tipo de experiencias, reflexionando sobre este tipo de experiencias, de forma que, miremoslo matemáticamente, uno coge porcentualmente y si un porcentaje lo vas llevando a base de acumular, va subiendo el porcentaje. De tal forma de que uno podría acumular tantas experiencias que el porcentaje nos llevara ya no a una probabilidad, sino a una certeza. Es una revelación para él. Esto está recogido, claro, del vitalismo de Bergson.
completamente. Bueno, no era un tema tan blando, tenía otros contenidos también, ¿no? Por último, en otro capítulo posterior, ya ahora no viajan a un lugar como Roma, sino que viajan a un pueblecito que está aquí al lado, además, cerca en otra provincia, vamos. Viajan a un pueblecito en donde está en fiestas, en donde se hace una fiesta. El comienzo de la fiesta es acercar una imagen religiosa desde una ermita que está fuera del pueblo al pueblo, con una peculiaridad, que van incendiando el camino por el que va siguiendo la imagen. Eso le lleva a recordar a mitos como el de Deméter. Deméter es una diosa que tiene una hija que se llamaba Perséfona, que la rapta el señor del Hades. Entonces la mujer se pone a buscarla por todos los lados. Y mientras la busca, paraliza. Deméter sería la diosa madre, la Pachamama, la diosa tierra. Vendría a ser ese equivalente, ¿no? Entonces, mientras está buscando a su hija Perséfone, pues entonces paraliza toda la agricultura, todo lo que es la vida, se queda estático, parado. Hasta que al final, llega a un acuerdo con el señor del Hades, y entonces esta mujer sale a la vida, vuelve otra vez. Entonces, en la alegría florecen las flores, vuelven, y establece una relación entre este mito de Deméter y los misterios eleusinos, que tiene una raíz órfica. Esos misterios eleusinos no se conocen, se han hecho interpretaciones varias, ¿no? Son ceremonias en los que cada año se celebraba el fin de la cosecha. Comenzaban a la altura de otoño estas ceremonias, y era para agradecer a la diosa tierra los frutos recibidos. Concretamente, Eleusis está en Grecia, es una tierra donde hay cereales, donde hay mucho centeno, y donde al lado del centeno hay una sustancia, que es un hongo, que es parásito, que es de color púrpura en su mayor esplendor, es un alcaloide, y en base a esto, cuando hacían la cebada, hacían un preparado, un bebedizo, que lo bebían, y los practicantes de estas ceremonias tenían una visión un poquito más diferente, en el sentido de que estaban celebrando algún tipo de experiencia que habían tenido y que de alguna manera trataban de repetir. Es un poco lo que él recuerda. El final de ese capítulo viene a explicar como un propósito, puesto que ya había perdido o ha completado un destino en su anterior vida, ahora se encontraba con espacio para poner un propósito en su nueva etapa. Y ese propósito es la de inmortalizar ese registro de la luz y de lo luminoso allá dentro de uno. En esta sala el personaje, hasta que decide desaparecer. Entonces aquí se nos queda el doctor Frank. El doctor Frank, que se despide de él, se encuentra con que, él no ha sido tampoco inmune a lo que ha ocurrido. Él se encuentra con que ha sido, algo le ha pasado. ¿Qué es esto? Y entonces empieza a investigar. Pero como es médico, pues empieza a investigar, y es la parte última del desarrollo. Empieza a investigar por la neurofisiología, neurofisiopsicología, es complicado de decir. Empieza a investigar qué zonas, qué partes del cuerpo en condiciones de anoxia o de hipercambio se alteran. Concretamente se refiere al lóbulo temporal, se refiere a una parte del lóbulo temporal que es la amígdala,
que suele ser una especie de nexo entre hemisferios, y entonces la anoxia en esas zonas produce, se supone, están investigando concretamente en Suiza también, están investigando que se produce la secreción de un alcaloide natural, no externo, sino interno. Y ese alcaloide natural es el que produce que en determinados momentos próximos a la muerte o de un fuerte estrés se libere ese tipo de alcaloide como para producir otro tipo de estado mental. En definitiva, este doctor Frank... ¿Perdón? ¿Que si tiene algún nombre? Sí, ahora no me acuerdo. Creo que es la dimetiltriptofamina. Dimetiltriptofamina, es un derivado del triptófano que es son de base son alcaloides de base nitrogenadas, pero que la producción se cree que lo produce sin la hipófisis. Podría ser perfectamente un derivado nitrogenado de la serotonina. La serotonina es un derivado del triptófano también. Claro, por eso te digo que ahí se llevan todos de la mano. Esto se sabe porque se han encontrado en este tipo de personas moribundas restos de este producto que nadie le ha dado. Por lo tanto, eso hace sospechar. Y ahí va describiendo una serie de fenómenos que la neurofisiología hoy está trabajando, que fíjate que tienden a coincidir con ese tipo de registros internos de lo que nosotros estamos hablando en nuestro trabajo. Tienden a coincidir, todavía no estamos atrapados. También es cierto que en los estados de fuerte meditación se puede producir ese tipo de hormona. Es lo que se sospecha, esto no está demostrado, ¿no? Entonces, el conjunto del relato, ahí acaba, el conjunto del relato lo que pretende es alegorizar un proceso, ¿no?, de una situación más externa, más diríamos corporal, a una situación más clínica, más eterna, o doble, como decimos nosotros, y a lo mejor reflejar esas posibles experiencias de cuando el hombre se vuelve sobre sí mismo y da origen al espíritu. Claro, ya es mucho hablar de espíritu. Si ya es complicado hablar de alma, ya hablar de espíritu es complicado. Eso no es demostrable. No es demostrable experimentalmente o por la física o como una experiencia. Pero está en el trasfondo del humano esa búsqueda. Y ahí reafirma esa búsqueda y esa expresión. Ese es el objeto de lo que sería el trabajo en concreto. Va pasando de una situación más externa y va haciendo un recorrido hasta espacios más profundos y búsquedas más profundas. Marca como toda una dirección, todo un propósito. Y eso evidentemente influye en el tipo de vida. No es lo mismo pretender un auto nuevo, no es lo mismo, ni vamos a hacer lo mismo. Esa búsqueda definida como tal, marca. Hay otra peculiaridad del escrito. Se supone que el relatante del trabajo, o sea, alguien me cuenta esta anécdota y siguiendo el ejemplar de Frankenstein, le relata a uno de un barco lo que le ha ocurrido. Entonces alguien me relata eso. Y la sensación que uno tiene de esa experiencia, o lo alegorizo de esa manera, no es que ha estado viajando en un tren cremallera, subiendo y bajando montañas, sino que ha estado en una máquina del tiempo. Y la sensación es que ha retornado del futuro al presente. Y ahora ya sabe cuál es su futuro. Ese registro de atemporalidad es el que queda presente, o puede quedar, o quiere, o trata de quedar manifiesto en todo el relato. Esto sería más o menos el relato. Si queréis, yo creo que puede estar por ahí para que lo podáis leer. Estará colgado en la página web del Parque Toledo. Es cuanto menos una lectura entretenida. Y
yo lo alegorizo, el relato en conjunto, lo alegorizo o le doy otra interpretación. En algún sitio de nuestros materiales se habla de coger los significados y ordenarlos de menor a mayor y de mayor a menor, como si fuera un collar. Al hilo de una narración se van ordenando significados de menor a mayor y de mayor a menor, cerrándolo como un collar. Bueno, todos conocemos esta premisa. Bueno, eso es lo que se pretende en el escrito. Mejor o peor plasmado es lo que se propone. Esa es la vía que se propone para definir un estilo de vida. Tomar aquellos significados. Es una muestra más que un modelo. Una muestra de cómo moviendo significados que para uno tienen carga, una fuerte carga, uno puede hacer una narración, puede hacer un conjunto que le da a uno una dirección ascendente o descendente. Y esa es la vía que estoy proponiendo y por eso la ponencia, para perfilar un estilo de vida. Una ayuda, por si puede ser útil para alguien, como muestra de cómo perfilar un propósito de un estilo de vida. Ese es el interés. Y con esto acabo.